Hola amigo, amiga, que Dios te bendiga. Bienvenido al repaso de la lección de escuela sabática para el primer trimestre del año 2026. Te invito ahora a que busques tu Biblia y vengas para que podamos estudiar juntos las cosas grandes y ocultas que el Señor desea revelar para nosotros. Mi nombre es Mario de Rux y el día de hoy estamos estudiando la semana 1, lección 1 de la escuela sabática titulada Perseguidos pero no desamparados. Y antes de comenzar, me gustaría hacerlo con una oración, así que, donde estés, te pido que cierres los ojos un momento para orar. Gracias, Señor, por este momento que nos permites estudiar tu palabra. Y en esta hora te pido, Señor, por cada una de las personas que ven este video, porque tú has puesto en su corazón el deseo de conocer un poco más acerca de las cosas maravillosas que tú deseas para nosotros. Te pido que seas con ellos y que tu Espíritu Santo pueda dirigir este estudio. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pido. Amén. Esta semana estamos comenzando el año nuevo. Me imagino que tanto tú como yo tendremos ideas, proyectos, sueños que deseamos cumplir, planes que llevar a cabo. Tal vez no tengamos una agenda completa, pero lo más seguro es que tenemos una idea de qué es lo que nos gustaría hacer. Por eso mismo, quiero comenzar haciéndote esta pregunta. ¿Qué te gustaría ser este año? Sí, ¿qué te gustaría hacer? No hacer. Te invito a detener este video un momento y a considerarlo. Bueno, pienso que ya habrás pensado qué te gustaría hacer. Y teniendo eso en mente, vamos a ir al repaso de la lección. El versículo principal de la lección se encuentra en Filipenses capítulo 4, versículo 4, que nos dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Si nos ubicáramos en este momento, cuando Pablo se encuentra escribiendo estas cartas, ¿qué era él? ¿Dónde estaba? Según los estudiosos, se considera que Pablo se encontraba en Roma en torno al año 60 al 62 después de Cristo, sobre todo porque se menciona la casa del César y al pretorio en la carta de los Filipenses. Pablo había sido acusado por los judíos en Jerusalén, había apelado a César y ahora estaba en espera de su juicio. Él se encontraba en cadenas, por lo tanto, él es prisionero, pero no es cualquier prisionero. Si buscamos Efesios capítulo 3, versículo 1, nos dice así: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Durante su vida, Pablo escogió ser prisionero de Cristo Jesús. ¿Por qué prisionero de Cristo? Pablo había sido elegido por el Señor Jesús para llevar el Evangelio a los gentiles, y en respuesta al gran amor de Dios por él, había dado su vida al servicio de Cristo, y se describe a sí mismo en Efesios 6:20 como embajador en cadenas. Esto significaba que todas las cosas que él fuera a hacer en su ministerio no las haría para sí. Su ministerio no era para ganar la admiración de los demás o porque él quería recibir un salario. No era por fama ni por gloria, sino por el Señor Jesús, por el amor que el Señor Jesús le había mostrado para con él. Y es tan profundo ese amor que cuando Pablo estaba ciego y el Señor habló con Ananías para devolverle la vista, le dijo lo siguiente en Hechos 9:16: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Acerca de la pregunta que te hice al comenzar, ¿qué te gustaría hacer este año? Tal vez este año te gustaría poder ascender de tu puesto en tu empresa, o te gustaría hacer el puntaje más alto en tu universidad, en tu colegio, en la escuela. Tal vez
buscas ingresar a un estudio de licenciatura. Puede que quieras ser un novio o una novia, o tal vez estás pensando en casarte. Hay muchas cosas que podemos elegir ser en esta vida. Por eso mismo, la primera reflexión que me gustaría que hicieras para este año es: ¿qué voy a hacer por causa de Cristo? Y puedes pensar que hacer algo por la causa del Señor implica dejar tu trabajo o tu familia o cosas así, pero no es así, al menos no en todos los casos. Es muy probable que en un principio Pablo haya considerado sus cadenas como una estrategia de Satanás para obstruir su ministerio. Pero en Hechos de los Apóstoles, la tía Elena, como me gusta referirme con cariño a Elena G. de White, nos da una perspectiva diferente de las dificultades que Pablo enfrentaba en ese momento. Asimismo, aunque aparentemente ajeno a la labor activa, Pablo ejerció más amplia y duradera influencia que si hubiese podido viajar libremente de iglesia en iglesia como en años anteriores. Dios utilizó las prisiones de Pablo para llegar a personas que no hubiera alcanzado de otra manera. Fue tan exitosa su obra en prisión que en Filipenses 4:22 nos dice: todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. A menos que te encuentres haciendo algo que obstaculice guardar lo que Dios nos ha pedido en sus mandamientos, Dios desea y puede usar tu vida para llevar un mensaje a las personas que te rodean. Parecerá que Él no estará dedicado a la obra como un pastor es un obstáculo, o el no ser misionero a tiempo completo, pero cualquier cosa que estemos haciendo, ya sea que trabajes en un restaurante o en el medio del océano, en un pozo petrolífero, Dios puede usarte para llevar el mensaje a personas que no lo conocen. Pablo era muy consciente de esto, y este era su ministerio, y durante su ministerio no había pasado cosas fáciles. La segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, en los versículos 7 al 12, nos habla todas las cosas que Pablo tuvo que vivir mientras realizaba su ministerio. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros, que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Por esto, amigo, te digo que si has elegido vivir por Cristo en esta vida, lo más probable es que en ella encuentres oposición. Satanás está constantemente tratando de alejarte de hacer aquello que Jesús nos ha pedido, y eso es que le entreguemos nuestro corazón. Porque cuando nosotros le damos el corazón a Cristo, es imposible que no deseemos compartir el Evangelio con los demás. Siendo que Pablo había sobrellevado tantas dificultades, que muy probablemente la mayoría de nosotros no vayamos a conocer ninguna de estas mientras vivamos, ¿qué te detiene de servir a Dios? Uno de los problemas más grandes que acechan a los jóvenes como yo es conseguir trabajo. Día a día, las plazas de trabajo se hacen más escasas, y encontrar uno donde puedes reposar el sábado como Dios nos lo ha pedido no es fácil. O podemos ser juzgados por nuestros compañeros de trabajo, en la universidad, incluso en nuestro hogar puede haber división a causa de nuestras creencias. Pero Dios nos ha dado herramientas para sobrellevar estas dificultades, las cuales Pablo menciona en 2 Corintios capítulo 6, versículos 6 y 7. En pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad,
en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Es por eso, es por medio del Espíritu, que podemos dar uso a estos recursos, y son los que impactarán en última instancia las vidas de aquellos que están en derredor de nosotros. La tía Elena nos comenta en el devocional Reflejemos a Jesús. Cuando en apariencia Pablo podía hacer menos, la verdad encontraba entrada en el palacio real. No fueron los sermones magistrales de Pablo delante de estos hombres, sino sus cadenas, lo que llamó la atención de ellos. Mediante su cautiverio, el apóstol se transformó en un conquistador para Cristo. La paciencia y la humildad con las que él se sometió a su prolongado e injusto confinamiento impulsaron a estos hombres a pesar el carácter del apóstol. También es por medio del Espíritu Santo que recibimos sabiduría para llevar el Evangelio a las demás personas. No podemos ir por la vida con una Biblia en la mano dándole versículos a los demás como si fueran látigos o espadazos. Necesitamos que Dios nos capacite para utilizar el método y las estrategias de Jesús. Por ejemplo, para la predicación del Evangelio en Europa, Pablo fue llevado por el Espíritu, el cual en lugar de dirigirse hacia Asia Menor, fuera a Macedonia, y de allí se dirigieron a Filipos. Filipos era la ciudad principal de Macedonia y una de las ciudades más honorables de Roma. La obra de Pablo fue muy exitosa allí. En Hechos 16, 13 al 15 leemos: Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo: Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Por medio de la obra de Pablo allí, Dios aseguró que a través de esta mujer emprendedora se pudiera financiar el Evangelio en la región. Y aun cuando estuvo preso con Silas en la cárcel, Dios usó esto para impactar a otra familia entera. En los versículos 27 al 34 del capítulo 16 de Hechos, leemos que despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él, entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Así, a pesar de la persecución que vivieron en este lugar, se fue abriendo camino en los corazones de los ciudadanos para el Evangelio de Cristo. En el caso de Colosas, las cosas ocurrieron de manera muy diferente. No tenemos ningún registro que nos diga que Pablo fue a Colosas. Lo que sabemos es que Epafras llevó el Evangelio, como dice Colosenses 1:7. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Y de aquí me gustaría que consideraras esta segunda reflexión. ¿Es solo responsabilidad
de los pastores predicar el Evangelio? Según la estrategia que Dios le había enseñado a Pablo, él primero se dirigía a ciudades importantes, donde pudiera esparcir más fácil el Evangelio, así como Filipos, también Corinto es un ejemplo de esto. Luego invertía tiempo enseñando a las personas para que trabajaran en el ministerio del Evangelio. Muchos de estos se iban con Pablo en sus viajes misioneros para luego regresar y llevar responsabilidades importantes en la comunidad cristiana. También Pablo se dirigía en toda ciudad que visitaba por primera vez a las sinagogas siguiendo las instrucciones de Jesús. Esto nos enseña que el trabajo comenzaba en Jerusalén, ¿verdad? Como nos dice la tía Elena. Doquiera se encuentre el pueblo de Dios, en las ciudades populosas, en las aldeas o en las zonas rurales, el objetivo misionero prioritario es la familia. Después, deben procurar ganar a sus vecinos para Cristo y presentarles las grandes verdades para este tiempo. Esto significa que tenemos amplio campo misionero entre los que tenemos cerca. Si nuestra familia por alguna razón tenemos un campo de batalla para la misión, nuestra labor es, habiendo compartido las verdades con amor, avanzar hacia el siguiente campo y seguir orando para que Dios obre en la vida de nuestros familiares, por medio de la obra de que Cristo hace en nosotros y con nosotros, las vidas de ellos serán impactadas más que con palabras. Entonces vamos a los vecinos hasta que hayamos, si hemos tenido tanto tiempo, evangelizado toda la ciudad. Pablo mantuvo comunicación regularmente con las iglesias a través de cartas, porque tenía una preocupación muy grande por los creyentes. De la misma manera, nosotros no debemos dejar abandonadas a las personas por las cuales el Señor nos ha llevado a servir. Hoy tenemos muchos más medios para mantenernos en contacto con los demás, y si bien no hay nada mejor como estar en persona, siempre podemos mostrar nuestro interés a través de un mensaje de texto, y sobre todo en nuestras oraciones, y teniendo más en cuenta a las personas que se acaban de añadir a la fe, que son niños y que necesitan ayuda de nosotros. Ahora, para finalizar este estudio, me gustaría que leyéramos el primer párrafo de la sección del viernes. Dios los ha escogido para salvación, mediante la santificación del Espíritu y la creencia en la verdad. Estén pues firmes. Si sirven fielmente a Dios, encontrarán prejuicios y oposición, pero no se irriten cuando sufran injustamente. No tomen represalias. Mantengan firme la integridad en Jesucristo. Pongan el rostro como un pedernal hacia el cielo. Dejen que otros hablen sus propias palabras y sigan su propio curso de acción. A ustedes les corresponde seguir adelante en la mansedumbre y humildad de Cristo. Hagan su trabajo con firmes propósitos, con pureza de corazón, con todo su poder y fuerza, apoyándose en el brazo de Dios. Tal vez nunca conozcan la verdadera y excelsa naturaleza de su trabajo. El valor que ustedes tienen solo pueden medirlo por la vida dada para salvarlos. Dios te ha escogido, amigo, amiga. Somos la Iglesia Santa del Señor, no como los santos que enseña el mundo, sino porque fuimos apartados por la sangre preciosa de Cristo para ser del Señor. Él nos escogió para poder ser fuentes de bendición para este mundo. Ya hay suficientes personas que viven por sus propios intereses. Trabajan para sí, hablan para sí, buscan lo suyo propio. Por eso, permitamos hoy que el Espíritu Santo ponga en nuestro corazón el amor de Dios por las personas de este mundo. Y no nos cansemos, porque nunca sabremos hasta dónde habrá llegado la influencia de Dios por medio de nosotros. ¿Y a cuántos podrá alcanzar? Por eso mismo, regocijémonos en el Señor siempre, aún en medio de las dificultades. Que Dios te bendiga.